Hola, muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, disfrutando de este inicio de noviembre. Y bueno, la semana pasada me invitaron a un programa de televisión aquí en mi país para que hablara sobre el tema de la muerte, un poco en previsión de la víspera de Todos los Santos. Y bueno, hablé sobre la necesidad que hay de desmitificar este proceso natural, de la necesidad de romper con el tabú que gira en torno a esta realidad. Y sois muchos los que me habéis ido pidiendo esta semana, sobre todo por Instagram, que es por donde avisé de este evento, para que compartiera esa entrevista en mi canal de YouTube. Pero no lo puedo hacer por un tema de derechos de imagen. Entonces lo que voy a hacer es hacer un vídeo sobre este tema y compartir con vosotros mi visión sobre este proceso, que creo que es el gran tema de la humanidad. Así que vamos a ello, ¿vale? Antes de empezar, os recuerdo que lo que voy a compartir hoy con vosotros es mi opinión, así que mira este vídeo desde tu propio espíritu crítico. Creo que son muchas las personas que viven de espaldas a la muerte, porque la relación con este proceso natural depende del valor que cada cultura le haya asignado. Y aquí en Occidente nuestra relación con la muerte pues no es demasiado buena. No es demasiado buena porque tenemos tendencia a negar el vínculo que existe entre la existencia y la no existencia. La negación, la evitación son mecanismos de defensa que utilizamos los seres humanos para afrontar una difícil realidad, una difícil verdad. La realidad de que todos tenemos una fecha de caducidad, que todo esto que estamos viviendo es transitorio. La difícil realidad de que tú y yo, en algún momento de la historia, dejaremos de existir, dejaremos de estar en esta vida. Y aceptar esto no es fácil, requiere de mucha madurez. Por lo tanto, podemos decir que solemos tener una no relación con la muerte para intentar controlarla. Y eso sucede porque el ser humano es tremendamente arrogante y se piensa que puede controlar a la propia muerte como cree que controla la propia vida, lo cual es una mera ilusión para compensar el descontrol, la inseguridad, el miedo que puede haber en la vida. Pero lo que pasa es que cuando le damos la espalda a la no existencia, también le estamos dando la espalda a la existencia. Porque no podemos darle sentido a nuestra vida sin antes haber definido la muerte. En otras palabras, cuando la muerte tiene un sentido, la vida también puede tener uno. Entonces, bueno, ¿cómo podemos cambiar nuestra relación con este proceso natural? ¿Cómo podemos aprender a acoger a la no existencia? Pues necesitamos que se dé un movimiento de educación emocional para ello. Necesitamos que en las diferentes instituciones se hable de este tema, que se normalice hablar de este proceso. En la escuela, en la familia, en el instituto, en la universidad, incluso en el trabajo. Se debería abordar este tema con total normalidad, como parte de la propia prevención emocional, porque incluso en el medio laboral, tarde o temprano, el equipo de trabajo tendrá que afrontar un proceso de pérdida en relación a algún compañero de trabajo. Y los seres humanos vamos afrontando la muerte, este proceso, de una forma inconsciente a partir de los primeros contactos con los procesos de pérdida que vamos experimentando desde que nacemos. De hecho, el primer contacto con la muerte, desde mi punto de vista, evidentemente, es nuestro nacimiento. Fijaos, salimos de un ambiente etéreo, ingrávido, acunados y protegidos, para entrar a la fuerza en otra realidad mucho más hostil, donde intervienen otras leyes mucho más agresivas. Entramos en un mundo desconocido, frío, donde sentimos el peso de la gravedad, que metafóricamente sería sentir el peso de la propia vida. Y esto es un impacto emocional de grandes envergaduras. Este es el primer contacto con la muerte, es el primer impacto de pérdida que nos conecta con esa no existencia. Es el primer movimiento que se da entre el entrar y salir, entre el abrir y el cerrar. Y después van llegando otros movimientos de luto. La muerte de aquel primer perrito, el cambio de escuela, la muerte de un abuelo, la separación con un buen amigo o amiga, un cambio geográfico, las rupturas sentimentales, un despido laboral, la muerte de una madre, una enfermedad propia. Todos estos movimientos de pérdida nos obligan literalmente a prepararnos
emocional y psicológicamente para afrontar nuestro propio proceso de tránsito. Y creo que para desmitificar la relación con la propia muerte, debemos aprender a relacionarnos con ella con la misma conciencia y afecto que lo hacemos con la vida. Es por este motivo que las personas más religiosas o espirituales tienen un mejor diagnóstico frente a los procesos de pérdida de un ser querido cercano que de las personas que no lo son, porque su relación con la muerte suele ser más profunda, aunque de eso va a depender mucho de la religión y de la salud con la que se explique o se vincule este proceso. Creo que todas las religiones han sacralizado de alguna forma la no existencia a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquí lo importante creo que es el valor y la identidad que se le da a este proceso, que es lo que nos va a permitir tener una buena o mala relación con la muerte. Por ejemplo, la visión del catolicismo de la España de hace algunos años, y aún a día de hoy podemos ver esa tendencia en algún punto geográfico de España, pues aborda el tema de la despedida de un ser querido, del proceso de luto, desde una creencia inconsciente colectiva que tiene que ver con pensar que el que muere se va a perder algo, porque se pierde la propia vida. Y desde esta creencia es como que se da una exigencia invisible que nos obliga a ser solidarios con la persona que acaba de morir, entrando en un proceso también de muerte simbólica, de penitencia, de sacrificio, de silencio, de tristeza profunda, de negación de la vida. No sé, me viene a mí la imagen de esa mujer vestida de negro que tiene que seguir de luto el resto de su vida por amor a su marido, ¿no? Porque si no lo haces es como que te sientes culpable y señalado por aquellos que también son víctimas de esa creencia inconsciente. Es como que no te puedes dar el permiso de estar bien o de celebrar algo, de reírte con tus amigos, porque si no es como que estás traicionando a la persona que ha muerto, que se está perdiendo algo. Y creo que esa solidaridad inconsciente puede hacer mucho daño, porque el resto de personas seguimos aquí en la vida, seguimos vivos, y debemos honrar la vida al igual que debemos honrar a la propia muerte. Y creo que podemos estar tristes por una pérdida, pero de repente estar bien, estar felices y reírnos, y eso no nos convierte en malas personas o en insensibles, o que queramos más o menos a la persona que se acaba de ir. Y al igual que creo que debemos revisar todas estas creencias inconscientes ligadas al proceso de muerte, también tenemos que revisar los rituales funerarios. Considero que las funerarias, al menos en mi país, en mi zona geográfica inmediata, son muy impersonales y no recogen las necesidades de la propia familia. Aunque seguro que hay excepciones, evidentemente, pero en general está todo como muy estandarizado, porque no deja de ser un negocio, el negocio de la muerte. Y ahí te encuentras de repente en una sala tétrica, oscura, con símbolos religiosos que a lo mejor no te representan a ti ni a la persona que se acaba de ir, teniendo que poner tu mejor cara para todas aquellas personas que van viniendo a darte las condolencias, personas que a lo mejor pues aún no conoces o no te apetece ver en ese momento por lo que sea, y te encuentras ahí intentando conectar contigo mismo, con lo que está pasando en tu interior, para hacer un buen cierre, intentando sentir tus emociones, pero el propio espacio te impide hacerlo. Entonces intentas salir fuera para tomar aire y te encuentras con 15 familias más que están pasando por lo mismo que tú, que por un lado te dices, bueno, no soy el único, pero por otro lado, si eres sensible, es como que se da una amalgama muy potente. Es una bomba atómica de emociones, de sentimientos encontrados, concentrados en un mismo espacio, y puede ser abrumador. Además, en las grandes ciudades no suele haber naturaleza cerca de esos lugares, lo cual es algo a revisar urgentemente, porque es la naturaleza la que nos permite sostener procesos emocionales intensos. Aún así, aunque hayan un sinfín de aspectos por revisar, y está muy bien poder nombrarlos, en la mayoría de movimientos espirituales la muerte ya tiene un sentido porque tiene una definición y porque las creencias son muy poderosas. Y si yo creo que cuando muera me reencontraré con mi familia, mi relación con la muerte será mucho más cálida y afectuosa que si creo que después solo existe el vacío absoluto. ¿Es real esta creencia? No, no lo es. No lo es para mí. No tengo ni idea de lo que hay después. No lo sé. ¿Me estoy autoengañando, autoconvenciendo? Sí, puede ser, puede ser. Es una construcción cultural, social, espiritual, educativa. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿me funciona esta creencia para reconciliarme
con la muerte. Si te funciona, eso es lo importante. Porque lo importante es reconciliarse con uno de los aspectos más importantes de la propia vida, que es su final. Y aquí cada uno que lo construya como quiera. Porque si, por ejemplo, eres una persona que es muy científica, muy racional, que se siente muy bien con la idea de que después de la muerte solo existe la nada absoluta y eso te genera paz interior, oye, pues perfecto. Aquí lo importante es que esa creencia te funcione a ti, sea o no espiritual. Pero esta es mi opinión, ¿ok? Entonces, otra de las preguntas que me plantearon ese día es ¿cómo hablarle a un infante, a un niño sobre este tema? ¿Cuál es el abordaje más terapéutico para hacerlo? Pensad que los niños, cuanto más pequeños son, menos condicionados están por la cultura de la sociedad y más normalizan todo esto desde la normalidad, los procesos de pérdida. Es decir, claro que sienten y viven el dolor y lo expresan, pero lo sostienen incluso mucho mejor que los adultos muchas veces, porque para ellos es un proceso natural. Por lo tanto, cuando abordemos este tema con un niño, creo que se debe hacer con honestidad, con naturalidad y adaptando el lenguaje a su capacidad madurativa de comprensión. Debemos ser sinceros, pero adaptando el mensaje para que el niño pueda entender todo lo que está pasando. Hay que ser muy claros en esto del estilo, mira, el abuelo ha muerto y ya no lo veremos más. Lo recordaremos muchas veces con mucho amor, pero también con tristeza, sobre todo en momentos muy especiales como Navidad, porque lo queremos mucho, pero ya no lo volveremos a ver. Y aquí es muy importante que el adulto en ese momento pueda permitirse ser vulnerable en ese momento y comunicarse con el infante desde el corazón. Si el niño recibe que el adulto que tiene delante, que a priori posiblemente es uno de sus modelos referentes como adulto, y lo que recibe es que se desconecta emocionalmente hablando de este tema, que evita, que huye, pues él también lo va a hacer. Pero si ve que ese adulto referente que tiene delante se está permitiendo sentir sus emociones y expresarlas con honestidad, con vulnerabilidad, eso es lo que va a aprender. En todo este proceso se debe acompañar al niño en esa vulnerabilidad y honestidad para que pueda identificar y expresar su mundo emocional y responder a las dudas que le vayan surgiendo, porque es un tema que va de la mano de lo desconocido. Entonces la rabia, la culpabilidad, el miedo, la incomprensión son emociones y sentimientos que son muy frecuentes cuando experimentamos un proceso de pérdida. Y es necesario ofrecer una mirada de reconciliación para que se pueda ir gestionando todo eso. Sí. Y también creo que es importante incluir a los niños en los rituales familiares de duelo, en los rituales funerarios. Muchas familias por protección piensan que alejarlos de estas situaciones es lo mejor para ellos. Pensamos que los protegemos así, pero creo que es un error, porque negar este momento es impedir que ese niño, esa niña, pueda despedirse de esa persona y cerrar un proceso para abrir otro. Como veis, todo va del equilibrio entre el abrir y el cerrar, entre el entrar y el salir. Ese niño va a ver cómo papá se despide a su manera, cómo mamá también hace un cierre a su manera, cómo su hermano mayor lo gestiona lo mejor que puede. Y eso abre la puerta a que ese infante se dé el permiso de hacerlo también lo mejor que pueda y lo mejor que sepa, pidiendo ayuda. Cerramos para abrir y salimos para entrar. Y bueno, ¿cómo nos podemos ir preparando para este proceso de despedida de un ser querido cercano o para nuestra propia muerte? Pues bueno, como dije antes, podemos prepararnos desde la prevención y desde la educación emocional, desde la psicoeducación, en la escuela, en la casa, en otras esferas relacionadas con el proceso evolutivo de la persona. También, como comenté antes, las diferentes pérdidas que vamos a experimentar a lo largo de toda nuestra existencia ya nos preparan para ese gran momento. Podemos prepararnos también desde la espiritualidad, pero sinceramente, yo creo que nunca estamos preparados al 100% para ese momento. Nunca. Ni para la muerte de un ser querido cercano, ni para nuestra propia muerte. Pretender estar preparado para ese momento es querer controlar a la propia muerte y no podemos controlar la no existencia. Tenemos una ilusión de control de la vida porque tenemos puntos de referencia en esta vida, físicos, químicos, energéticos, temporales, emocionales, pero no tenemos puntos de referencia de la muerte más allá de los espirituales o religiosos. Entonces, para mí, es un acto de arrogancia querer estar por encima de la muerte o de la propia vida.
Un acto de arrogancia impulsado por el miedo y por la vulnerabilidad que despierta este movimiento. Sin embargo, sí que es cierto que podemos aceptar que nunca estaremos preparados al 100% para afrontar este momento tan complicado, que nunca estaremos preparados para ese acto de entrega a la propia vida. Porque para mí morir es un acto de entrega, al igual que ocurre con el nacimiento, que es un acto de entrega que hace la madre de su hijo a la vida. Aceptar esto para mí es muy sano y liberador, del mismo modo que aceptar que el dolor que sentimos por la pérdida de un ser querido cercano nunca va a desaparecer al 100%. Ese dolor, si somos personas humanas que conectamos con nuestro mundo emocional de una forma sana, creo que siempre nos va a acompañar en alguna medida. Y esto es lo que nos hace humanos. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, dale a me gusta, compártelo con aquellas personas a las que quieras muchísimo y consideres que un vídeo así les pueda aportar valor a su vida. Te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y da a la campanita, que te la dejo por aquí, para que YouTube te avise de mis futuros vídeos. ¿Ok? Un fuerte abrazo.